por delitos que han sido cometidos en un pasado, ¿no? Entonces creo que a partir de esta ley 04 se empieza a tomar en cuenta eso y más adelante también lo vamos a ir comprendiendo. Otro aspecto, imposibilidad de investigar fortunas, ¿no? No se podía entrar a las cuentas de las personas, de los exfuncionarios que habían desempeñado un determinado rol, una determinada cargo jerárquico, y de ahí salían pues con muchas fortunas, pero nuestras normativas hasta ese entonces no tenían el mecanismo de poder ingresar a investigar las fortunas que habían acumulado diferentes autoridades. Otro aspecto, penas leves y beneficios procesales para con, ¿no? O sea, las penas con relación a los hechos que tenían cada una de estas autoridades eran muy leves, ¿no? Caramba, seguramente ha habido muchos que ahora podemos nombrarlos, por ejemplo, que se han beneficiado del cargo que ejercían antes de esta emisión de esta norma, que han sido hasta ahora y caminan libremente, ¿no? Beneficiados, si se podría decir. No solo el Ministerio de Transparencia elaboraba y proponía políticas de lucha contra la corrupción. Entonces, hoy hay diferentes actores que más adelante lo vamos a ver. Entonces, actualmente, a partir de la promulgación de la aplicación de esta norma, hay sanción efectiva. No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales ante la norma. Prosigue el juicio en rebeldía, ¿no? Un aspecto muy importante. Ahora estamos bajo un régimen de imprescriptibilidad, o sea, no pasa las faltas, los delitos que se cometen, no pueden pasar, ¿no? Esta norma hace que los exfuncionarios también puedan ser juzgados. Otro aspecto, posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado, ¿no? Lo que antes no se podía realizar, hoy con esta norma se puede, o sea, no prescribe, ¿no? En otras palabras sencillas, no pasa de un momento a otro, ¿no? Sigue latente y una vez que se pueda identificar, creo que puede ser sancionado, ¿verdad? Otro aspecto, la posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito, ¿no? Otro, penas severas, se eliminan beneficios, ¿no? Decíamos que ya no hay esa inmunidad que puedan tener impunes las autoridades, entonces con esto creo que vamos a, más que todo el Estado, va a empezar a recuperar lo que en un determinado momento diferentes autoridades pueden haber tenido o trabajado fortunas ilícitamente, ¿verdad? Entonces creo que esta norma va por ese camino. Ahora existe el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, un aspecto importante que se ha conformado a partir de la promulgación de esta norma. ¿Cuál es el objeto? Establecer mecanismos y procedimientos, esto conviene tomar en cuenta, ¿no? Para prevenir, investigar, procesar y sancionar, ¿no? Actos de corrupción y recuperar el patrimonio del Estado. Decíamos que muchas autoridades en el pasado, antes del 2010, han acumulado fortunas justamente haciendo actos de corrupción, ¿no? Entonces, creo que esta norma está en la capacidad de poder regular todos estos aspectos, previniendo, investigando, procesando y sancionando este tipo de actos. Y finalmente, esta finalidad es prevenir la corrupción, acabar con la impunidad y proteger el patrimonio del Estado. ¿Qué vamos a entender por corrupción? Es el requerimiento, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, ¿no? De cualquier objeto pecuniario u otros beneficios. Cuando decimos pecuniario, decimos, como popularmente decimos, en moneda, en billete, ¿verdad? Entonces, que esto puede ser de forma directa o indirecta por un servidor público o una persona natural, a cambio de la acción u omisión, ¿no? Un aspecto muy importante que toma en cuenta esta norma es esos dos aspectos, acción u omisión, ¿no? De cualquier acto que afecte los intereses del Estado. ¿Cuáles son los principios? Muchas veces en los exámenes que vamos a seguramente encarar, nos dicen cuántos son los principios de la ley 004. Creo que habrá que tomar en cuenta eso, que son 9, ¿no? Y muchas de ellas, en su generalidad, están extraídas de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por eso que
no los vamos a ir leyendo cada uno de ellos, pero convendría que nosotros por lo menos entendamos cada uno de estos principios, que son 9, tienen que ver también en buena parte, en buena composición, yo diría, de esta norma, que hace una o dos diapositivas indicaba que quiere eliminar la corrupción, ¿no? Entonces, estos principios conviene un poquito leer, comprender, para que tengamos un entendimiento por lo menos pertinente de lo que quiere a través de estos principios esta norma. El ámbito de aplicación, ¿no? La presente ley se aplica a quienes, rato antes decía, a servidores públicos y ex servidores públicos. Entonces, mucha gente, y eso lo estamos viviendo, ¿no? Dice, no, yo dejo el cargo, tengo mi hoja de concepto o tengo mi aceptación de que todo estoy dejando transparentemente y ya me olvido y no hay más relación con la institución, ¿no? Y eso es totalmente falso. La norma dice que aún esta norma 004 es aplicable a servidores y ex servidores. Ustedes saben que la corrupción es imprescriptible, no pasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado conocer y recomendar para que se trabaje, se desempeñe en el marco de las normativas que rigen cada una de las instituciones. Decíamos, todos los órganos del Estado, ¿no? Por una parte, sus entidades e instituciones, ¿no? Que tienen que ver con el nivel central, con las descentralizadas y las desconcentradas. Entonces, también tienen que ver en esta parte, cuando decimos servidores y ex servidores, las entidades territoriales, ¿no? Las autónomas, las departamentales, municipales, regionales e indígenas, ¿no? Entonces, esto nos permite comprender que el alcance es a todo servidor, ¿no? No por el hecho que son parte de un movimiento, qué sé yo, indígena, cuando hay relación del Estado, cuando tiene que ver con cuestión de ejecución económica, ellos no pueden estar aislados, ¿no? También son parte de esa relación que tienen con el Estado. Por otra parte, también toma en cuenta al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Defensoría General del Estado y universidades. También esta ley se aplica a las Fuerzas Armadas, la policía, las personas privadas, naturales o jurídicas, y todos que no siendo servidor público. Mire, entonces, cómo esa relación que tienen con una actividad económica con el Estado están siendo tomados en cuenta, que les puede aplicar fácilmente esta normativa. Por otra parte, las entidades y organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, decíamos rato antes, ¿verdad? Independientemente de su naturaleza jurídica. Entonces, que pueden cometer delitos de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien con sus recursos, ¿no? Entonces, esta normativa trata siempre de velar la parte económica del Estado, que no se beneficien las personas particulares, porque en su relación seguramente desde sus funciones mucha gente puede aprovechar de este cargo y no tener actos de corrupción, teniendo un incremento en sus partes individuales, en sus ahorros individuales, y que eso la ley tiene esta potestad de poder indagar, el rato antes decíamos, hasta poder averiguar inclusive en cuanto a sus ahorros, en cuanto a lo que tiene en un movimiento económico que fácilmente se puede ingresar, ¿no? Lo que antes no se podía. Hoy la ley permite que las autoridades encargadas de este asunto puedan ingresar a sus cuentas de las personas que seguramente pueden ser investigadas, ¿no? Esta ley de conformidad a la Constitución Política del Estado no reconoce inmunidad, ¿no? Ni fuero o privilegio alguno. Pero antes de esta ley, ustedes saben que mucha gente, muchas autoridades, muchas autoridades sindicales gozaban de fuero, ¿verdad? Entonces, a partir de esta ley 004, eso ya se ha terminado. Otro aspecto importante que creo que nos conviene comprender y entender como maestros
es que se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción e Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, ¿no? ¿Quiénes participan ahí en este Consejo Gran Nacional, ¿no? El Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, también está la Policía, la Unidad de Investigación de Fortunas y algo importante que a veces pasa desapercibido, ¿no? Representantes de la sociedad civil. En esta parte creo que vale la pena un poquito detenernos para decir todos los actores, todos los sujetos de nuestro Estado plurinacional podemos ser parte de este proceso. O sea, somos parte al denunciar, ¿no? Somos parte al indicar que en un determinado lugar, en una determinada institución, está habiendo corrupción. Entonces, creo que es nuestra tarea, y muchas veces no lo hemos entendido de esa forma, para poder evitar que haya actos de corrupción, ¿no? Entonces, es la tarea como sujetos de una sociedad que nosotros pertenecemos al Estado Plurinacional. A ver, algunas atribuciones de este Consejo. Vale la pena indicar que el Consejo directamente no es la parte operativa, sino, acá dice muy claramente, es proponer, supervisar y fiscalizar políticas públicas de prevención de lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Para qué? Para proteger, recuperar el patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, como institución, como organización grande, esas son sus atribuciones. Por otra parte, aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, ¿no? Elaborado por el Ministerio de Transparencia, ¿no? También evalúa la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, ¿no? En los aspectos que tienen que ver con relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus funciones. O sea, rato antes hacíamos mención, no simplemente las instituciones, también las organizaciones autónomas, ¿no? Como acá podemos mencionar, las autonomías diferentes que están por norma estructuradas en nuestro Estado plurinacional. Un aspecto importante que rato antes nombraba, ¿no? Será ejercido por un control social. ¿Para qué? Para prevenir y luchar contra la corrupción. ¿Cuáles son las atribuciones de este control social? Identificar y denunciar hechos de corrupción, ¿no? Falta de transparencia, ¿no? Ante autoridades competentes. Por otra parte, este control social va a coadyuvar en procesos administrativos, judiciales, por hechos y delitos de corrupción. Entonces, la gráfica nos invita a ver cómo una persona, un sujeto, puede denunciar actos de corrupción, ¿no? Entonces, hay las autoridades competentes, ¿no? Nominadas para hacer este tipo de denuncias que deben coadyuvar en aceptar este tipo de denuncias que permitirán en lo posterior hacer investigación, todo, ¿no? ¿Cuál es el círculo, ¿no? ¿Cómo trabajan este consejo? Ya hacíamos una descripción de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, miren, la ciclicidad nos permite comprender que todos los actores ya nombrados tienen un rol que cumplir en el trabajo mismo ya de poder investigar hechos de corrupción, ¿no? Ahí está la transparencia, los tribunales juzgados, la policía, los investigadores especializados, la unidad y el mismo que tiene que ver con este círculo de muchas instituciones que luchan contra la corrupción. Obligación de constituirse en parte querellante, ¿no? Si en una determinada institución tenemos indicios de corrupción, creo que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada es la llamada a constituirse en parte querellante, ¿verdad? Las autoridades llamadas por ley. Dicen que deberá constituirse obligatoriamente en parte querellante, lo que describíamos, ¿no ves? Para denunciar delitos de corrupción vinculados una vez conocido, ¿no? Ahora, su omisión, incurrir en delito de incumplimiento de deberes. Si nosotros, como popularmente se dice que nos hacemos la vista gorda, o sin querer meternos en problema, estaríamos incurriendo también en un delito. Y eso creo que
tendríamos que nosotros tener mucho cuidado, ¿no? Si nos dicen, si estamos en un cargo ejecutivo, si somos la primera autoridad, si nos dicen, mire, este acto de corrupción estoy viendo, lo estoy comunicando a usted, y nosotros decimos, no, déjalo, no quiero meterme en problemas, lo dejaremos pasar, creo que estaríamos cometiendo también ese delito. Protección de los denunciantes. También esta norma hace referencia a los aspectos de que una persona que denuncia un hecho de corrupción, creo que tienen la protección de las entidades gubernamentales que brindan protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia e intimidación, ¿no? Entonces, todos los denunciantes, los testigos, los peritos, los asesores técnicos, los servidores públicos y otros participan en el proceso, ¿no? Entonces, estas personas tienen la protección por esta norma. Otro aspecto importante es la reserva de identidad del denunciante, ¿no? Muchos de estos denunciantes, en la mayoría de los casos, solicitan no ser identificados todavía para no tener justamente estas amenazas de agresión, represalia, intimidación. Entonces, esta norma prevé ese aspecto, ¿no? Que creo que es un aspecto muy positivo, puesto que generalmente los que denuncian son tomados en cuenta como malos, como que están traicionando a una institución, eso no es leal, ¿no? Se escucha tantas cosas que en la realidad creo que son actos de corrupción los que están denunciando y por lo tanto deberían ser protegidos por esta norma, ¿verdad? Otro aspecto, se guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de los mismos, ¿no? Muchas veces se pueden presentar algunos documentos que tienen que ver con actos. Entonces, también prevé la norma que habrá esa reserva de documentos para que en lo posterior, en base a esas denuncias, sigan el curso de las investigaciones. Otro aspecto importante, creo que antes hacíamos referencia, es la exención del secreto bancario, ¿no? Para investigación de delitos de corrupción. No existe con confidencialidad, ¿no? Entonces, las operaciones financieras realizadas dentro de los procesos judiciales, cuando se presuma la comisión de delitos, o sea, eso lo dice el artículo 833 de la Constitución Política del Estado. No puede haber, entonces, secretos bancarios, ¿no? Entonces, fácilmente, los exfuncionarios, los funcionarios que desempeñan funciones van a ser investigados a través de los aspectos de depósito, de cajas de ahorro, etcétera, etcétera, para ver si a denuncia de un posible hecho de corrupción o hecho de corrupción podría tener, entonces, hay esa posibilidad de ingresar a este aspecto que tiene que ver con la economía individual o la economía puede ser de una empresa, etc. ¿No? Entonces, se levanta el secreto bancario para investigar delitos de corrupción. Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario, ¿no? O sea, cuando uno no tiene nada que ocultar, dice, yo no tengo nada que ocultar, hagan la investigación, entonces puede también operarse de esa forma. Otros aspectos importantes que toma en cuenta esta ley son los delitos propios de corrupción, delitos nuevos, que más adelante lo vamos a ver, y los delitos existentes agravados. O sea, con esta ley, sí es cierto que en el Código Penal estaban nominados, estaban descritos, pero con esta nueva ley se agravan, ¿no? Y además hay nuevos delitos que más adelante lo vamos a ver. Delitos vinculados a la corrupción, ¿no? Toma en cuenta, por ejemplo, la asociación delictuosa, falsedad material, organización criminal, sociedad o asociaciones ficticias, ¿no? Se escuchaba, ¿verdad?, que no tenían una cuestión física, una cuestión legal, pero sin embargo, en el pasado se han adjudicado algunas obras, ¿verdad? Entonces, con esta nueva ley, eso es un delito que se sanciona. Aquí está la creación de nuevos tipos penales, entonces. El uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿Cómo se sanciona esto? Con 1 a 4 años.
el enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años, ¿no? Estamos viendo que esto antes no estaba considerado. Ahora están incluso tipificados con sus años de sanción, ¿no? Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado de 3 a 8 años. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito de 3 a 8 años. El cohecho activo transnacional de 5 a 10 años. El número 6, el cohecho pasivo transnacional de 3 a 5 años. La 7, obstrucción de la justicia de 3 a 8 años. Y finalmente la falsedad de la declaración jurada, que nosotros generalmente cuando optamos un cargo, si falseamos los datos en esa declaración jurada, irá de 1 a 4 años. Entonces, creo que es nomás declarar todo lo que tenemos. Generalmente los maestros de nosotros no va a haber mucho problema, pero de las altas autoridades que a veces son de familias de tener, entonces seguramente puede haber esta facilidad. Entonces, tengamos conocimiento que las sanciones de 1 a 4 años, ¿no? Otro aspecto importante que creo que conviene tomar en cuenta de esta norma es la denuncia voluntaria, o sea, delator arrepentido, ¿no? Cuando uno comete, por ejemplo, un acto y él a veces, como su nombre dice, se ha arrepentido y va a donde la autoridad competente y dice, nosotros hemos cometido este acto voluntario, ¿no? Entonces, creo que se puede beneficiar, dice aquí la norma, con 2/3 de la fe, ¿verdad? Entonces, se va a referir a eso cuando dice denuncia voluntaria delator arrepentido, ¿no? Que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación de este hecho de corrupción. Otro aspecto importante, creo que tiene que ver con el tiempo que no pasa, ¿no? A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. A eso lo vamos a denominar la imprescriptibilidad, ¿verdad? Otro, la retroactividad. Los delitos de corrupción existentes en el Código Penal cometidos en el pasado podrán ser investigados, ¿no? Esta ley tiene esa potestad, ¿no? Que si antes en el Código Penal existían, nuevamente hoy podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora, ¿no? Entonces, si no se tipificaba bien el Código Penal por su amplitud, creo que en esta está bien claro cuándo son los hechos de corrupción y pueden ser sancionados, ¿no? Delito permanente conduce conductas que violan permanentemente el bien jurídico. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgados en el presente a pesar de que se cometieron en el pasado. Lo que decíamos, entonces, muchos actos que se han cometido y no se sabían, actos de corrupción, entonces, si se llegan a indagar y a ver que sí de verdad se han cometido, entonces esta norma es capaz de procesar, primeramente investigar, procesar y sancionar, ¿verdad? Entonces, creo que esta norma va a coadyuvar bastante en recuperar el patrimonio del Estado. Muchas gracias, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Gracias por brindar su escucha, su atención, y no sé si hay alguna cuestión, estaría dispuesto a responder. A los presentes les pedimos si tuvieran algunas consultas, preguntas, siendo que estamos compartiendo nosotros este taller con una autoridad, con experiencia. Quizás muchos desean saber qué aspectos que uno tiene que saber, qué tipo de preguntas o situaciones se pasa cuando tiene la evaluación a cargos del CEP. ¿Alguna pregunta a quienes están participando en el evento? Bueno, vamos a agradecer al licenciado Crispín Ticona por el aporte realizado a este evento organizado por Magisterio Único y Abelinos Chuquisaca. Queremos extender igual ese agradecimiento a quienes todavía permanecen en la sala
y están compartiendo con nosotros este trabajo. Muchas gracias, Licen Crispín. En adelante vamos a seguir coordinando otros talleres, otras temáticas, y les vamos a hacer saber a quienes nos estén escuchando en este momento. Vamos a continuar con este espacio. No sé si en la sala se encuentra el licenciado Víctor Hugo Coronado. Licenciado Víctor. Bueno, vamos a cerrar la participación de este día con el licenciado José Portillo y Crispín Ticón, a quienes agradecemos por los aportes realizados. Tenemos pendiente para el bloque de gestión institucional de la bibliografía que ustedes deben estudiar. Tenemos pendiente el tema de código niña, niño, adolescente. Estamos esperando el contacto con el licen Víctor Hugo Coronado. Si nos dan unos minutitos, por favor. Si nos esperan un par de minutitos y vamos a contactarnos con él para continuar y vamos a seguir con lo que es el código niña, niño, adolescente. Denos un par de minutitos, por favor. Licen Víctor. Le vamos a compartir y autorizar si tiene presentaciones. Hola, Licen Víctor, ¿me escucha? Aló, Licen Víctor. Hola. Vamos a darle unos minutitos al expositor. Quizás está teniendo alguna dificultad. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos más, por favor. Aló, Licen Víctor, no le logramos escuchar. Si sube el volumen de su equipo, el audio. Buenas tardes. Hola, Licen Víctor, no logramos escucharle. No logramos escucharle con claridad. Muy buenas tardes. Aló, ahora sí, si pudiera subir el volumen de su audio, Licen, y pedirles a los participantes, por favor, de iniciales CBPQ, apagar su micrófono, por favor. Por favor. Licen Víctor, Sí, ¿puede claro. iniciar con su presentación? Sí.
si puede respondernos, Licen, para escuchar y ver si podemos escuchar con claridad. Aló, Licen, ya está compartiendo una imagen con nosotros. ¿Puede iniciar? Aló, Licen, Víctor, no lo escuchamos. Sí, tengo alguna dificultad en conexión. Ya, le vamos a esperar mientras resuelve eso, Licen. Ya, Ahora sí. muy buenas tardes. Adelante, Licen, los voy a dejar con usted a todos los compañeros que nos acompañan en esta sala. Licen, Víctor Hugo Coronado, adelante. Bueno, gracias por, en principio, muy buenas tardes a todos los participantes y gracias por la invitación. Y quiero compartir sobre la ley 548, que corresponde al Código Niño y Adolescente de 17 de julio de 2014. Tenemos las disposiciones fundamentales, capítulo único. El presente código tiene por el objeto de reconocer de la niño y adolescente e implementar en todo el sistema educativo plurinacional. Como finalidad, responde que el presente código garantizar a la niño y adolescente en el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus derechos. Marco competencial. Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente a favor de todas las niñas y niños adolescentes que se encuentran en todo el estado plurinacional. Son sujetos de derecho del presente código los seres humanos hasta los 18 años en este código. Se considera primera infancia de niñas y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años y en edad escolar desde los 6 hasta los 12 años. A partir de los 12 años hasta 14 años estaba en la etapa de adolescencia. Derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente. Los niños tienen derecho primeramente, derecho a la vida, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la agua y saneamiento con calidad, derecho a la familia, derecho a conocer a sus padres en todo sentido. ¿Cuáles son las extinciones de la materna o paterna? En este caso, las extinciones son o se pueden dar por muerte de uno de los progenitores, acción u omisión negligente que ponga en riesgo la seguridad y bienestar integridad física de la persona, cuando se puede dar la interdicción plenamente declarada judicialmente, sentencia o condenatoria ejecutoriada con una privación de libertad de entre 7 a 30 años. En esos casos se puede dar los causados de extinción de autoridad. En caso, si es que se da la extinción del padre o de la madre, para eso hay diferentes instituciones. Por ejemplo, hay para reemplazar a la familia sustituta, tenemos 3 aspectos. Uno sería la guarda, que es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención, asistencial integral, que por supuesto se tiene que cumplir varios requisitos en caso de guarda. También tenemos la tutela, que es un instituto jurídico que por mandato legal a una persona mayor de edad, representados en los actos civiles y administrativos para poner
para quedarse con la tutela. Y tenemos también el otro aspecto, es una institución que es la adopción. Mediante estos aspectos se puede sustituir a la familia. Y también tenemos adopción nacional e internacional. La adopción nacional es aquella que se realiza solo por solicitantes de nacionalidad boliviana que residen en el país o siendo extranjeros o extranjeros tienen residencia de 2 años en el territorio. Aquellas personas pueden hacer la adopción nacional o ya sea internacional. Derechos y garantías de la niña y adolescente con madre o padre privados de libertad. Uno sería permanecer con la madre o con el padre que se encuentra en libertad. Si ambos padres se encuentran privados de libertad, se le entregará a los familiares a una familia sustituta. En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó 6 años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios que están los hombres. Acceder a programas de atención y apoyo para su desarrollo integral de acuerdo a su institución. Derechos a la educación, información, cultura y recreación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita y de calidad dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, actitudes, capacidades físicas y mentales. Asimismo, se prohíbe a las autoridades del sistema educativo rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas. La niña, niño o adolescente tiene derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información libremente, participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de acuerdo a su identidad y continuidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recreación, esparcimiento, deporte y juego. Así tenemos derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo. Las niñas y niños, adolescentes, tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad. Se fija como edad, y también es una pregunta del examen seguramente, hay que tomar apuntes. La edad mínima para trabajar es los 14 años de edad. Dentro de esos 14 años existen también se puede trabajar de 12 a 14 años por cuenta propia o también por cuenta ajena. Se prohíbe la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes. Se prohíben las actividades laborales y trabajos por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad. Protección contra la violencia en el sistema educativo, que a veces muchos directores cometemos algún delito a veces, ¿no? Por ejemplo, en caso de violencia entre pares, cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos personas o entre dos estudiantes, violencia entre no pares, cualquier tipo de violencia con ejercicio o abuso de poder de madres, padres, madres, maestros, personal activo de servicios profesionales. Violencia verbal, referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificaciones o denigrantes. Es lo que se nota que se debe cometer, ya sea por parte del director, de los docentes o de los mismos estudiantes. Y además nunca tendría que haber una discriminación en el sistema educativo, porque está regulada y hay sanciones para aquellas autoridades que cometen estos errores. Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. La juez o el juez público de materia de niñas y adolescencia, a denuncia de las defensorías de las niñas y adolescentes, conocerá, sancionar las siguientes infracciones por violencia: sometimiento a castigos físicos, otras formas que degraden o afecten la dignidad en caso de abandono emocional, psicoafectivo, en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, guardadora o tutora. Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación,
cuidado de su salud teniendo las posibilidades para hacerlo. A veces muchas personas o padres de familia cometen delitos, ¿no? A veces abandonan a sus hijos de la noche a la mañana, entonces ese también es un delito. No se puede hacer contra los derechos de los niños. Obligación de denunciar. Todas las personas, seamos particulares, servidores o servidoras o servidores públicos que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, están obligados a denunciarles en un plazo máximo de 24 horas de conocimiento. Muchas veces hacemos una omisión los directores, más que todos los docentes guías, que no denunciamos, lo hacemos pasar por alto. Derechos de la niña y adolescente. Preservar su vida, asumir sus responsabilidades deberes de la niña, niño y adolescentes. Preservar su vida, asumir responsabilidad con sujeto activo en la construcción de una sociedad justa, conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar también los demás derechos, utilizar las oportunidades que le brinda el Estado, respetar a su madre, padre, guardián o a tutor, a los maestros y a todas las personas, cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo, respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público, honrar la patria y respetar sus símbolos, respetar el medio ambiente y la madre tierra y valorar las culturas y la producción nacional. Sistema plurinacional de protección integral de la niña, niño y adolescente impropia. Principios integrantes. ¿Quiénes integran esta organización? El Ministerio Público, el Consejo de Coordinación Sectorial Intersectorial, el Congreso de los Derechos de la Niña, Niño, Adolescente y las instancias técnicas departamental, de las defensorías, los comités de niños, niñas y adolescentes, las organizaciones sociales, las autoridades de naciones y pueblos originarios campesinos, los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio de Planificación. Como verán, son varias instituciones que protegen a los niños y a las niñas y adolescentes. Medios de protección. Pueden ser una política pública, plan de niña y niño y adolescente, planes departamentales, programas plurinacionales, instancias administrativas a nivel central, instancias judiciales de protección, todos aquellos medios de protección que pueden servir para proteger a los derechos de los niños y de los adolescentes. Entidades de atención del sistema de protección, las guarderías, los servicios de orientación y apoyo sociofamiliar, servicios de atención jurídica y psicosocial, servicios de integración a la familia sustituta, centros de acogimiento, centros de orientación y tratamiento y otros previstos. Ya hemos hablado sobre la obligación de denunciar y si es que no lo hacemos, hay sanciones. La juez o juez público en materia de niñez y adolescencia. Las prestaciones de servicio a la comunidad, puede ser una multa para personas naturales de 1 a 100 años, o 100 salarios mínimos, y para personas jurídicas de 100 a 200 salarios mínimos. Arresto de 8 horas, de 24 horas, suspensión temporal de un cargo, profesión o oficio. Entonces, como verán, es muy importante tener cuidado. Si somos conocedores de un hecho, de un delito hacia los niños, nuestra obligación es denunciar ante las autoridades competentes. Artículo, nivel departamental, el artículo 182, atribuciones de los gobiernos autónomos departamentales. Son las atribuciones de los gobiernos, es ejercer la rectoría, establecer, implementar, institucionalizar instancias departamentales, diseñar, implementar, asegurar la calidad, profesionalidad, idoneidad hacia la actualización técnica de los recursos. Jurisdicción y competencia. La juez o el juez público en materia de niñez y adolescencia ejerce jurisdicción para resolver las acciones establecidas por este código, serán competentes en el ámbito territorial al que fue designado o designado.
La juez o el juez público mixto será competente para resolver estos procesos en lugares donde no exista juzgados públicos de materia y otras. Las suspensas legales tienen que, si en caso hay excusas o recusaciones, entonces se tiene que habilitar de inmediato las suspensas legales. Sistema penal para adolescentes. Si un adolescente comete, entonces no está exento el adolescente, porque tiene que responder por el hecho que tenemos los diferentes del Ministerio de Justicia, Juzgados Públicos, Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Boliviana, y los gobiernos autónomos. Ámbito de aplicación. Se aplican adolescentes a partir de 14 años y menores de 18 años de edad, sindicados por la Comisión de Hechos tipificados como delitos. Responsabilidad atenuada penal. Para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 a 30 años en la ley, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Muchas personas preguntan, ¿no? ¿Será que cuando un adolescente de 14 años comete un delito de asesinato, entonces tiene la responsabilidad de estar privado de libertad, pero en un centro especializado? Para delitos cuyos máximo penal sea menor de 15 años en la ley penal, se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad en libertad. Eso podría fijarse, digamos, los gobiernos municipales, un castigo que corresponde, digamos, a una socioeducativa, una política socioeducativa que restituya el adolescente el delito cometido. Artículo 15 en cuanto a las personas. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas en el momento del hecho fueren mayores de 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 años estarán sujetas a un régimen especial, como ya hemos mencionado. Artículo 258, infanticidio. Se sancionará con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quienes mataren a un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años. Entonces, como verán, aquí esa es la máxima más, incluso hay atenuantes que se puede aplicar a un tercio aquellos que cometieran estos errores, ¿no? Pero si es una pena máxima, en Bolivia se reconoce máximo es 30 años de cárcel, no puede haber más. Artículo 85. Adolescencia en el sistema penal. Si la persona imputada fuere menor de 18 años de edad, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes establecido en el Código Penal número 2. Artículo 58. Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años de uno a otro sexo, salvo en caso de aprendizajes y las excepciones fijadas dentro del Código Penal. Muchísimas gracias. Tengo muchas dificultades en conectarme a cada uno de ustedes. Gracias a los que están organizando y hasta luego. ¿Se ha cortado antes? Hola. Listen, gracias, muchas gracias. He terminado, Listen, he tenido mucha dificultad en conectarme. Muchas gracias, Listen Víctor. Muchas gracias por sus aportes, Listen Víctor. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar la tarde de este taller. Hoy hemos trabajado lo que es la ley 548, que es de Código Niña, Niña, Adolescente. Se ha trabajado también lo que es la ley 1178 de Administración Control Gubernamental. Se ha trabajado lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí hubiéramos ya agotado lo que son como un bloque de su bibliografía, la parte de normativas. Gestión institucional es la primera parte de gestión institucional que vamos a seguir el día, el último día vamos a seguir con gestión institucional. Lo que quiero hacer en este momento es invitarles al encuentro que vamos a tener el día lunes. El día lunes vamos a desarrollar el bloque bibliográfico de lo pedagógico curricular.
están las unidades de formación de la segunda fase y tenemos los módulos del Diplomado de Formación y Transformación Educativa, al cual los invitamos a que nos sigan. Y nos estaríamos viendo el día lunes a las 3 de la tarde con esa temática. Además, también vamos a ver el tema de currículo base como última temática. Entonces, los esperamos el lunes. Les agradezco mucho que tengan un fin de semana reparador a todos. Gracias. Hasta luego, Lice. Gracias, licenciada. A todos los expositores, gracias. Gracias a Digo, ustedes. Gracias. Licenciada por este Sidley, medio igual como a también, todos ¿no? los expositores. El lunes, Licen Sidley. Muchas gracias, licenciada Sidley. A Muchas ustedes, gracias. gracias. Muchas Por este gracias. medio también el día Gracias. lunes, Licen. El día lunes por los mismos medios en el que les ha llegado este link. Y también los vamos a hacer conocer por Abelinos Chuquisaca. Ah, está bien, muchas gracias. Gracias, Licen. Gracias, Licen Shirley. A ustedes. Gracias, Shirley. Muy bueno. Gracias a ustedes.